En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Con la fiesta del bautismo del Señor, que hemos celebrado el domingo pasado, hemos entrado en la primera parte de este tiempo litúrgico llamado ordinario. Tiempo que nos invita a conformar nuestras vidas como discípulos del Señor Jesús y a dejar que nos guíe en este camino de salvación. Por ello, el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta, San Juan capítulo 1, de los versículos 35 al 42, nos describe el nacimiento del primer núcleo de la comunidad fundada por el Señor Jesús, es decir, nos da a conocer el inicio del discipulado y el comienzo del grupo de los 12 apóstoles. Lo curioso aquí es que el evangelista nos narra que los primeros discípulos del Señor Jesús ya eran antes discípulos de Juan el Bautista. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos, nos dice el pasaje del Evangelio de hoy. Y esto nos dice algunos aspectos que hemos de tomar en cuenta. En primer lugar, la misión de Juan tiene un límite, un tiempo determinado, y por tanto, él sabe que la salvación no reside en él ni en su predicación. Juan, al tiempo que llama a la conversión y al arrepentimiento, tiene la misión de dirigir la mirada de sus discípulos hacia el Cordero de Dios, hacia el Salvador del mundo. Juan es testigo y conoce al Mesías, pero sabe que sus discípulos no lo conocen. Por eso les anuncia: este es el Cordero de Dios. En ese sentido, la figura de Juan permanece estática, mientras que el Señor Jesús es quien pasa, quien está en movimiento. Y fijándose en Jesús que pasaba, nos dice el pasaje del Evangelio. Es decir, Juan el Bautista permanece en su lugar, en su rol, hasta donde dure su misión. Y su permanecer estático es símbolo de la fidelidad a su propia llamada hasta que pase la estafeta al Mesías, hasta que el Señor Jesús inicie su propio ministerio. En ese sentido, Juan sabía que el verdadero discipulado se funda en seguir al Señor Jesús, en ir detrás de Él, el moverse y caminar sobre sus huellas, en vivir en definitiva como Él. Por eso nos da a entender que no es cualquier seguimiento. Los 2 discípulos van detrás del Señor Jesús porque tienen experiencia de que el testimonio de Juan el Bautista es verdadero y ejemplar. Sus palabras los motivan a seguir al Señor Jesús. Los 2 discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús, nos dice el texto. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa la expresión al oírle hablar así? Lo que pasa es que le oyeron anunciar: este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, una definición que anunciaba la llegada de una nueva Pascua y con ella la experiencia liberadora de la salvación. Seguramente este título mesiánico les caló hondo en el corazón a los discípulos, de tal manera que se convencieron que delante de ellos iba pasando verdaderamente el Mesías, a quien tanto esperaban. Y por otro lado, es de notar la actitud de Juan, que es capaz de dejar a sus discípulos, a aquellos que había formado, a aquellos que había enseñado a orar o a cómo ayunar, a aquellos que seguramente le daban seguridad y sentido a su ministerio, para que siguieran a quien verdaderamente tenían que seguir, al Señor Jesús. Juan entonces nos enseña también a nosotros que aun cuando tengamos maestros humanos en la fe, aun cuando sigamos a sacerdotes con sus prédicas, aun cuando tengamos a laicos que nos den enseñanzas, hemos de ser discípulos del verdadero Maestro, de Cristo Jesús. Todos nos deben de llevar a Cristo Jesús.
Un predicador, alguien que nos enseña la palabra de Dios, que no nos lleva a Cristo Jesús, no es un verdadero maestro. Nos debe de llevar a Jesús el Salvador, así como Juan el Bautista llevó a sus discípulos. Este es el Cordero de Dios. Y bueno, si este seguimiento, por una parte, es motivado por el testimonio de Juan el Bautista, por sus palabras, por su ejemplo, por otro lado, también el seguimiento es motivado por el cuestionamiento que hace el Señor Jesús a estos dos discípulos al momento de seguirlo. ¿Qué buscáis? Es la pregunta. ¿Qué buscan al seguirme? ¿Qué quieren obtener al ser mis discípulos? Pareciera que el Señor Jesús les pregunta a estos dos discípulos. Y aquí es que entramos a la segunda parte del Evangelio de hoy. La pregunta del Señor Jesús va encaminada a encontrar las verdaderas motivaciones de su seguimiento. Él no quería ni quiere aún discípulos que sueñen con castillos en el aire o que busquen el poder de lo temporal, ni mucho menos que se beneficien con riquezas materiales o que tengan otras motivaciones distintas. Pensemos en estos discípulos. Como buenos israelitas, esperaban un Mesías que los libraría del yugo romano y que daría a Israel un nuevo reino con poder y majestad. Ellos tenían en su imaginario un Mesías político y militar. Por eso entendemos la pregunta del Señor Jesús, que buscaba en los discípulos la honestidad de sus intenciones y una respuesta crucial en sus motivaciones interiores, yendo a lo que verdaderamente cuenta. La pregunta del Señor Jesús alude al hecho también de que es posible seguirlo con las motivaciones erróneas. ¿Cuántos quizá no estamos siguiendo al Señor Jesús con otras motivaciones distintas y erróneas, ciertamente equivocadas? Por eso el verdadero discípulo se prueba en el caminar y se prueba hasta el final, cuando ha de pasar inclusive y sobre todo por la cruz, por la muerte, por morir a sí mismo, por donar la propia vida. La respuesta de los discípulos entonces se va a entender todavía en un sentido aún superficial. Ellos le dan el título de maestro, es decir, aquel que podía enseñarles algo que todavía no sabían, pero sin comprender realmente que el seguir al Señor Jesús implica conformar su propia vida con Él. ¿Dónde vives?, preguntan, cuestionando el lugar de la enseñanza que han de recibir. Venid y lo veréis. Es la respuesta del Señor Jesús, que no indica el lugar donde vive, sino más bien es la invitación a seguirlo y en ese seguimiento intimar y conocerlo a tal grado que no haya dudas de quién es realmente. Que los discípulos entonces fueran con él, vieran dónde vivía y permanecieran con él aquel día, significa tomar conciencia de lo que comporta vivir con él, de lo que comporta su seguimiento, de lo que comporta estar con él. Por eso decimos que ciertamente el camino del discipulado no concluye con esta primera experiencia. Como he dicho antes, tiene que pasar por todos los grados de la existencia del Señor Jesús. Y eso implica inclusive pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Se entiende con esto que hemos de ver en el Señor Jesús su vida en su integridad y no solamente tomar algunos aspectos de su vida que nos hagan pensar ser discípulos, sino que cada aspecto de su vida nos lleva al discipulado. E incluso y sobre todo, repito, cuando estamos a los pies en la cruz, ahí se prueba el discipulado. El camino de los discípulos entonces, en ese sentido, es entrar en esta nueva dinámica, donde un conocimiento directo del Mesías les transformará sus vidas, y de donde, de este encuentro personal, comienza la vida del discipulado.
El resto, mis hermanos y mis hermanas, del pasaje evangélico nos narra que el testimonio va de palabra en palabra, de obra en obra. Los discípulos que habían escuchado a Juan el Bautista proclamar la llegada del Mesías, ahora son en grado de anunciar a este Mesías. Hemos encontrado al Mesías, dirá Andrés a su hermano Simón, y Andrés lo llevó a Jesús, nos dice el texto. Es decir, Andrés es capaz de compartir su experiencia y de llevar a su hermano para que tenga esta experiencia de Dios, esta experiencia del Mesías. Por ello, después de haber encontrado a Dios, cada uno de nosotros nos convertimos en instrumentos de la revelación, en instrumentos de la verdad. Aquello que se nos ha revelado, ahora lo revelamos a los demás. Nace así en nosotros una necesidad de dar a conocer a los demás esta experiencia de Dios y de que se sientan atraídos por esta experiencia, por este amor inmenso. Sin embargo, la verdadera fuerza del testimonio no es un acto personal, sino más bien comunitario. Hemos encontrado al Mesías, es en plural. Es decir, nuestro anuncio de salvación es en comunidad, es como iglesia, es como hombres y mujeres redimidos y salvados. Nuestra propia voz no es nuestra, sino es en base al testimonio de hombres y mujeres que a través de los siglos nos han anunciado esta verdad. El Mesías, el Salvador, está con nosotros y quiere salvarnos. De lo demás, mis hermanos y mis hermanas, podemos decir que al final de cuentas la iniciativa será de Dios. Aun cuando Andrés llevó a su hermano con Jesús, el texto del Evangelio nos dice, Jesús le miró y le dijo. Es decir, la mirada de amor de Dios sobre nosotros que nos elige para que lo sigamos. Es su iniciativa de amor que nos seduce y nos atrae, porque estamos inscritos en el plan de Dios. Ciertamente nosotros damos testimonio de esta verdad, pero es Dios quien nos llama, porque ya nos ha mirado desde antes. Que el Señor Jesús entonces haya cambiado el nombre a Pedro, significa que antes de este encuentro ya lo conocía desde antes, ya tenía un profundo conocimiento de su persona. Por eso, tampoco ha de extrañarnos que en nuestro camino de discípulos el Señor ya nos haya conocido desde antes y por tanto nos haya amado y nos haya elegido desde antes de nuestra creación. Ahora solo será nuestra respuesta. Y bueno, hasta aquí los dejo. Dios les bendiga y que sigan compartiendo estos videos, sigan dándole me gusta al canal, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Y bueno, que todo los lleve a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador. Dios les bendiga y hasta la próxima.